Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. La primavera llegó desacompasada a las grandes llanuras, como un caballo nervioso que se adelanta a la orden de su jinete. En las cumbres lejanas, aún dentadas de nieve, el sol hincaba sus dedos tibios y soltaba una llovizna interior que corría por quebradas y cañones hasta buscar la llanura. El río Platte, perezoso y ancho en tiempos de calma, se convirtió de pronto en un animal desatado, un cuerpo marrón y brillante que arrastraba ramas, cercos, troncos, pedazos de choza, hasta el recuerdo mismo de los límites. Caleb Moore, que había aprendido a leer las aguas como otros leen los rostros, detuvo su caballo alazán en un promontorio de arena compacta. Vio primero la espuma en los bordes, no blanca ni limpia, sino del color de la tierra arrancada a mordiscos. Vio después cómo la corriente hacía remolinos en los recodos y golpeaba los sauces con un sonido sordo parecido al de un tambor, de cuero apretado. El viento traía un olor a barro fresco y a raíces abiertas. Más arriba, hacia el oeste, nubes densas iban y venían como si el cielo mismo se hubiese partido y estuviera tratando de ajustarse de nuevo. Caleb había cabalgado 2 días al sur, bordeando el curso del río, buscando un paso que no existía. No huía, o no solo. Iba dejando atrás una hilera de asuntos sin cierre que la guerra había esparcido en su vida como clavos por un camino. Tenía los nudillos con cicatrices y el hombro derecho que crujía en el frío por culpa de un viejo balazo que no lo mató a tiempo. Había aprendido a dormir con un ojo abierto y, sin embargo, en aquella mañana de primavera, la fatiga le cayó encima como una manta húmeda. Fue entonces cuando los vio. Parecían 2 palomas oscuras inmóviles sobre una isla de barro. No era isla, sino un trozo de ribera arrancado por la fuerza y dejado en medio de la corriente, un temblor de tierra aferrado a sí mismo. 2 niños Sioux, delgados, con el pelo pegado a la cabeza, se abrazaban como quien sostiene una tabla en medio de un naufragio. El agua les subía a las piernas, y cada vez que una oleada más alta pasaba, los hacía tambalearse. No gritaban. Habían agotado los gritos y lo que quedaba era la respiración entrecortada, los ojos que no saben si mirar la orilla o al espíritu del río. Caleb sintió algo en el pecho, un hilo que se tensa. No pensó en colores de piel ni en fronteras. Pensó en su hermano menor cuando era chico, en Kentucky, atorado una vez en una charca de invierno. Pensó en la forma en que el miedo hace pequeñas las manos. Hubo en su memoria una imagen fugaz de la campaña. Otro río, otras voces. Y entonces hizo lo que su cuerpo sabía hacer antes que su cabeza lo discutiera. Saltó del caballo y ató las riendas a un olmo joven que, inclinado pero obstinado, guardaba la ribera. Con manos rápidas sacó de la alforja una cuerda de cáñamo, bien trenzada, manchada de grasa para resistir la humedad. Midió con la vista la distancia hasta el islote, calculó el ángulo de la corriente, buscó un punto de anclaje firme. Una piedra grande asomaba a medio metro del borde. La rodeó 2 veces y tensó la cuerda para probarla. El cáñamo se quejó con un chirrido áspero. Caleb le contestó con un nudo de ballestrinque y otro de seguridad, aprendidos a golpes en Milon-Tesetois, un campamento de ingenieros durante la guerra. El alazán, nervioso, levantó las orejas. El río rugía. Caleb se quitó el gabán, dejó el sombrero en el suelo y ató la cuerda a su cintura con un nudo corredizo que podía soltar si la corriente intentaba ahorcarlo. Probó la tensión una vez más, plantó las botas en el barro y miró a los niños. Les alzó la mano abierta como quien ofrece una promesa. Uno de ellos, el más pequeño, respondió con el mismo gesto, apenas, como si levantar los dedos costara tanto como mover una roca. El primer paso en el agua fue un cuchillo de frío. Luego el segundo y el tercero fueron golpes que le subieron por las pantorrillas y le clavaron alfileres en los muslos. La corriente, apenas hasta la cintura, empujaba con una fuerza que no se puede imaginar desde tierra. Caleb avanzó de lado buscando el ángulo de ferry que alguna vez le habían enseñado en un cruce de bueyes y carruajes. Orientar el pecho ligeramente río arriba, dejar que el agua trabajara con él y no en contra. Cada 2 pasos la tenta cuerda, tirante, le recordaba que tenía un cordón umbilical hacia la orilla. Cada 3, un tronco o una rama golpeaba su cadera y le sacaba el aire como un puñetazo. 1, 2, se dijo, como si contara para adormecer el miedo. 1, 2, respira. La agua le llegó al pecho. Sintió como el frío arañaba la piel, como el barro del fondo se rendía bajo sus botas. Tropezó, cayó de espaldas y por un momento el mundo fue una corriente verde con burbujas blancas y un rugido que le llenó los oídos. La cuerda lo detuvo con un tirón seco. Sacó la cabeza, tosió, escupió tierra líquida y se obligó a flotar de lado,
pateando en diagonal. Una rama larga pasó a un palmo y la sujetó, no para apoyar peso, sino para negociar con el agua, ganar 1 metro sin perder 2. Cuando estuvo a menos de 5 pasos del islote, distinguió la piel de gallina en los brazos de los niños, los labios morados, la forma en que el mayor sostenía al pequeño por la cintura como si fueran uno. Caleb notó en sí mismo un zumbido en las manos, un hormigueo que no era solo frío, era la electricidad del miedo y la prisa. Trató de hablar con voz calma. No sabía palabras en su lengua, pero el tono puede ser un puente, bajo, amplio, como quien canta un potrillo asustado. Extendió el brazo. El mayor dudó un segundo, midió ese rostro extraño y esa cuerda que separaba a Caleb de la muerte y decidió. Le puso al pequeño en el pecho al forastero con una determinación que no pega con la edad. Caleb abrazó al niño como se abraza un tronco en una crecida, sin estrangular, pero sin dejar una rendija de escape. El pequeño temblaba con espasmos secos. Tenía arena en las pestañas y el latido saltón de quien ha visto muy de cerca la cara del río. «Te tengo», murmuró Caleb, y no importó que el niño no entendiera la frase. Lo entendió por el modo en que las manos lo rodearon. La vuelta fue otro animal distinto. Ganar tierra en contra de la corriente exige no luchar a lo tonto, ceder un poco para avanzar más abajo, usar la cuerda como guía, no como cadena. Caleb sintió cómo le pesaban los músculos como si le hubieran cargado piedras dentro de los huesos. Dejó que el agua lo empujara unos metros río abajo para buscar una línea menos brava, siempre en diagonal, siempre con el ángulo justo para que el empuje se convirtiera en avance. En un diente de corriente la cuerda se tensó tanto que escuchó, más que oyó, el crujido de las fibras. Una punzada de pánico intentó abrirse paso. La empujó con un pensamiento simple. Un paso, luego otro. Llegó a la orilla de rodillas, con la garganta ardiendo por el agua tragada. El suelo firme debajo de las palmas fue una bendición que casi le hizo reír. Dejó al niño en la hierba húmeda y lo cubrió con su propio gabán sin pensar si luego tiritaría él. Le frotó los brazos con la mano abierta, con energía constante, no violenta. El niño lo miró con ojos muy grandes, de esos que todavía están llenos de río por dentro. No se permitió descanso. La isla se achicaba a ojos vistas. El mayor ahora ya no temblaba. Ardía del miedo como una brasa escondida. Caleb sostuvo su mirada y le hizo el gesto de vuelvo. El niño asintió. No hubo teatralidad. Era un pacto desnudo. Desató la cuerda, la revisó con dedos torpes, la volvió a anudar a su cintura. El frío, ahora, se había convertido en un segundo cuerpo adherido a su espalda. Entró en el río por un punto un poco más arriba para compensar la deriva que lo había llevado aguas abajo en el primer regreso. Cada tendón de sus tobillos le gritó que estaba cometiendo una imprudencia. Cada golpe de corriente le pidió rendirse a la lógica de la vida larga. Caleb siguió. El segundo cruce fue más limpio porque la mente, cuando ya ha visto el mapa, no gasta tanto en sorpresa. También fue más peligroso porque el islote era ahora media luna rota. La parte que sostenía al niño mayor parecía moverse, por sí misma. Un tronco pasó rozando y el niño, quizá por un reflejo de humildad o de furia, lo rechazó con un pie. Ese gesto le costó equilibrio y por un momento vio el cielo y el agua invertirse. Caleb aceleró, clavando la mirada en el centro del pecho propio para no dejar que el miedo le pusiera ojos donde no debía. Llegó con un último envión. El barro se deshizo bajo sus dedos y lo llenó de lodo hasta las muñecas. El niño mayor no se abalanzó. Le ofreció el brazo con una dignidad de adulto. Caleb lo ató con un lazo por debajo de las axilas, un medio arnés improvisado, y se ató el otro extremo a la cintura. Le indicó con las manos que flotaran de lado, juntos, con las piernas río arriba para cortar la corriente. Contó de nuevo para sí. 1, 2, 1, 2. En la mitad del regreso, un remolino más oscuro los chupó hacia el centro. Caleb sintió la cuerda morderle los riñones y supo que un tirón brusco los partiría en direcciones distintas. Soltó un palmo, lo volvió a asegurar. Cedió con elegancia para no quebrarse. El niño lo imitó sin entender las razones. Relajó los brazos, dejó que el agua lo llevara un poco, y esa docilidad deliberada los salvó. El remolino los escupió a Minochicinta, una banda más mansa. La orilla, ahora, era un color más claro, una línea con hierbas y tierra firme que parecía la promesa de una cama. Salieron juntos. Caleb sintió que los pulmones le dolían por dentro como si le hubieran raspado con piedra pómez. Se tendió, de espaldas, y dejó que el mundo diera 2 giros. El cielo tenía aves negras que giraban sin esfuerzo. Sabían algo sobre el aire que él no.
El caballo resopló cerca, aliviado y alerta a la vez. El niño mayor se dejó caer a su lado, de costado, con la respiración corta de los que han estado a punto de faltar. Miró a su hermano pequeño envuelto en el gabán y se arrastró hasta él. Lo tocó en la frente, luego en el pecho. Escuchó. El pequeño respiraba irregular, pero respiraba. El mayor cerró los ojos un instante, como si hiciera una plegaria que no necesitaba palabras. Después miró a Caleb. Bófila, dijo apenas audible. Caleb no conocía el término, pero entendió el sentido. Asintió con una torpeza humilde y se dejó estar. Se quitó la cuerda de la cintura y la dejó a un lado, como si fuera una serpiente aletargada. Tenía las manos hinchadas, los dedos torcidos de frío, una cortada en el antebrazo por donde brotaba sangre limpia que el agua no había tenido tiempo de ensuciar. Rompió un pedazo de tela de su camisa y se lo ató, sin apretar demasiado. El viento cambió. Trajo el olor de humo de una fogata distante y el murmullo indudable de voces. Caleb se incorporó poco a poco. Miró a los niños. No se movió más. Entendía que a partir de ese momento cada gesto suyo iba a ser interpretado como una palabra en un idioma ajeno. Se limitó a acomodar mejor el gabán sobre el pequeño, a acercarle el cuerpo para que el calor de ambos hiciera el trabajo lento y seguro de la vida. Durante un rato largo, el río siguió siendo un monstruo con hambre. Golpeaba la ribera, se llevaba juncos, rompía otra porción de tierra que había sido orilla ahora y hace 20 minutos. Pero alrededor de los tres, el forastero y los dos niños Sioux, hubo una quietud casi indecente, la quietud que se forma cuando la muerte ha pasado de largo y tarda en darse cuenta. Caleb pensó entonces en cosas que rara vez pensaba, en su madre cantando en la cocina con una voz que se quebraba en las notas altas, en un perro viejo que solía dormir bajo el porche, en una carta que nunca escribió a nadie. Pensó en lo absurdo y en lo inevitable, y en que quizá ese día el río había decidido cobrarse su tributo con madera y no con carne. Las voces se hicieron más claras. Surgieron jinetes en la curva del sendero, sombras oscuras primero, figuras enteras después. Llegaron como llega el viento. De pronto estaban allí. Los niños los vieron y sus cuerpos se tensaron y algo parecido a la risa quiso asomar en el mayor, pero se le trabó en la garganta de puro cansancio. Caleb elevó las manos, abiertas, despacio. No por sumisión, por respeto. Esperó. Pero eso pertenece a otra página. De momento el capítulo terminaba con 3 respiraciones sincronizándose despacio al borde del agua. La del pequeño temblorosa, la del mayor áspera y firme, y la de Caleb, que por primera vez en 1900 años no sonaba a guardia de cuartel sino a hombre vivo que ha hecho lo que debía. Afuera, el Platte seguía su propia guerra contra la orilla. Adentro, en el círculo estrecho de hierba húmeda y ropa empapada, había una paz diminuta, obstinada, como una brasa que se niega a apagarse bajo la lluvia. Los jinetes llegaron en abanico, como una sombra desplegada sobre la ribera. Sus caballos, oscuros y brillantes por el sudor, clavaron las patas en la hierba húmeda. Los hombres no alzaron la voz ni desenfundaron de golpe. Bastó su presencia para que el rumor del río pareciera más bajo. El niño mayor se irguió como pudo y levantó un brazo hacia el primero de ellos. Un joven de trenzas largas, con 2 plumas en el cabello y una cicatriz fina en la mejilla. Sus ojos negros y quietos se clavarían en la memoria de Caleb mucho tiempo después. «Nube roja», susurró el pequeño apenas asomando la boca desde el abrigo. «Mi hermano». El joven desmontó sin gesto superfluo. Aún antes de mirar a Caleb miró a los niños. Tocó al menor en la frente, luego en el pecho como un tambor secreto, y exhaló. Un alivio serio sin exhibición. Entonces sí, se volvió hacia el forastero. A esa distancia la desconfianza es una herramienta, no un juicio. Caleb lo supo. Sabía también que cada cosa que hiciera, o no, sería un relato sobre quién era. Alzó las manos abiertas otra vez. No hablaba su lengua, pero habló con el cuerpo. Dio un paso atrás para no invadir. Inclinó apenas la cabeza. Nube roja sostuvo la mirada. Algo en los ojos de Caleb. Tal vez el cansancio verdadero, tal vez el temblor todavía presente con las manos, le dijo que no estaba frente a un cazador de pieles con ganas de ventaja. Dijo una palabra corta, seca, y 2 de los guerreros desmontaron y se acercaron con calma. Uno tomó la cuerda empapada, el otro el gabán que cubría al niño.
para sostenerlo sin arrancárselo de golpe. No hubo empujones. Hubo vigilancia. «Wófila», repitió el niño mayor más claro y señaló a Caleb. Nube Roja hizo un gesto que pudo ser asentimiento o pudo ser «lo oigo». Luego habló en su lengua, con cadencia lenta. Caleb captó sombras de significado, por el tono, por la música de la voz, por las manos que señalaban la curva del río, el islote ya tragado, la cuerda, la orilla. Cuando el joven terminó, posó la palma sobre el hombro de Caleb. No era un abrazo, era una concesión. «Ven», dijo en inglés con acento duro, sorprendente. Campamento. Fuego. La comitiva se organizó en segundos. 2 guerreros subieron, a los niños a un caballo, delante de Nube Roja. Otro tomó las riendas del alazán de Caleb, que olfateó un instante la mano extraña y aceptó el paso. A Caleb le ofrecieron montar, pero negó con la cabeza. Todavía le ardían los músculos, y prefería sentir el suelo bajo los pies. Marcharon en silencio, salvo por el murmullo de las crines y el chasquido leve de los arreos. El campamento apareció primero como un olor, humo limpio, carne tostándose, cuero mojado. Luego como un dibujo en la pradera, una hilera de tipis extendida, en una leve curva, como si imitara el propio río pero guardando sano margen. Mujeres y ancianos reparaban trabois, tensaban cueros, ordenaban bultos sobre mantas. El agua había subido y habían tenido que mover todo unos metros tierra adentro. Aún se notaban surcos nuevos en la tierra, huellas apresuradas de una mudanza, que no había sido del todo voluntaria. Cuando vieron a los niños, el campamento respiró. Sí, fue así, una exhalación colectiva, los cuerpos menos rígidos, los hombros que caen medio dedo. Una anciana de cabello cano, duro como cuerda, salió al encuentro. Unas cuentas azules le cruzaban el cuello y llevaba en la mano un ramo pequeño de salvia. Sus ojos eran rápidos, clínicos. En cuanto los guerreros bajaron a los pequeños, ella los envolvió en mantas secas, sopló humo de la salvia alrededor y murmuró palabras que sonaban a consuelo y a medicina. «Siéntate», dijo Nube Roja. A Caleb, con un gesto hacia un espacio junto al fuego, no el central, sino uno de los fuegos de trabajo. Calor. Caleb obedeció. El calor de la llama no era solo físico. El olor a madera, el crepitar, la visión de unas manos, las de un muchacho, quizá de la edad que él tenía cuando salió de Kentucky, girando la carne sobre una varilla, le recordó que la vida, a veces, no pide nada extraordinario más que presencia. Estiró las botas hacia la lumbre, abrió los dedos para que el calor los desentumiera y se dejó sentir por primera vez desde el río el cansancio como un peso dulce. Llegaron los ojos. Los niños que no habían salido con los jinetes se acercaron, sin acercarse. En esa curiosidad está la educación del respeto. Se apretaron las mantas a la barbilla, asomaron los pies descalzos al borde del calor, susurraron entre sí. Caleb sonrió con los labios apenas. No quería hacer espectáculo. Tampoco quería fingir que no los veía. La cuerda empapada, enroscada a un lado, humeaba leve, como si también buscara secarse. Un guerrero de rostro ancho dejó a su lado un cuenco de madera con carne y caldo. No dijo nada. Caleb inclinó la cabeza en agradecimiento. Tomó un sorbo. El líquido caliente le devolvió el cuerpo a la garganta. Le quitó el sabor a barro viejo que se le había quedado pegado al paladar. Luego otro sorbo. Otro. La carne estaba sazonada con algo que no reconocía y que sin embargo le supo a casa. A veces la casa es el calor y el hambre que se va. Nube Roja se sentó frente a él, del otro lado del fuego. No cruzó las piernas, del modo casual de los hombres relajados. Mantuvo la espalda recta, como quien sabe que lo observan y más aún que tiene que observar. Señaló el antebrazo de Caleb, donde la tela improvisada se había enrojecido. «Herida», dijo. Un gesto con la mano llamó a la anciana de las cuentas azules. Ella se arrodilló junto a Caleb sin pedir permiso, desató el vendaje con dedos hábiles y lavó el corte con agua tibia perfumada con algo amargo. La mordedura del líquido le subió a Caleb a los dientes. No se movió. La anciana, satisfecha, untó una pasta espesa, olor a resina, a corteza, y volvió a vendar, esta vez con una tira limpia. Como remate, le posó la palma en el hombro, breve, contundente. «Mi tacuye», musitó y se fue a seguir con su ronda. «Mi tía», dijo Nube Roja, casi con una sonrisa que no llegó a hacerlo. «Medicina». Un silencio. No de esos incómodos, sino de los que dejan espacio a que cada uno piense sin la urgencia de llenar el aire. Luego el joven habló. «El río». Buscó la palabra y la encontró.
furia. Mis hermanos, señaló a los niños, ahora envueltos, como capullos junto al fuego principal, con la anciana vigilando. Tú, tocó su propio pecho, luego el de Caleb. Valiente. Caleb levantó la mano, negó con la cabeza. No valiente, dijo. Necesario. Nube Roja repitió la palabra en su boca saboreándola. Necesario. Quizá le gustó. Hizo un gesto a uno de sus hombres. Este trajo el sombrero y el gabán de Caleb, ya medianamente secos, y los dejó a su lado. Era un acto delicado. No despojar al forastero, no tratarlo como prisionero, pero tampoco darle la falsa idea de que estaba libre. De todo juicio. Entre ambos extremos, la línea fina. El mediodía se fue curvando hacia la tarde, mientras el campamento se rehacía a sí mismo. Caleb, que en su vida había armado y desarmado más campamentos de los que un hombre decente debería, se levantó despacio y se acercó donde hacía falta. No pidió permiso. Preguntó con las manos. Una mujer lo miró, evaluó su intención y señaló un traboáez con la cuerda floja. Caleb sonrió por dentro. Eso sí sabía hacerlo. Tensó nudos, revisó amarres, cambió el ángulo de una vara para que no rozara la cadera del caballo. Un muchacho se le pegó al costado y cuando Caleb ajustó un ballestrinque, el chico lo imitó, lengua entre dientes. La cuerda cantó con una tensión perfecta y el muchacho se permitió una carcajada corta, feliz. Bueno, dijo Nube Roja detrás de él como quien toma nota. Más tarde un grupo de niños trajeron pieles aún húmedas. Había que estirarlas en estructuras de madera para secarlas sin que se deformaran. Caleb tomó una de las estacas, clavó con el talón del botín y enseñó, sin palabras, a tensar sin romper. Los niños que entienden cualquier idioma, si se trata de manos y cuerda, aprendieron en 5 minutos justo lo que a él le costó una tarde entera la primera vez. El sol descendía y tiñó los tipis de cobre. Entonces llegaron los ancianos. No con teatralidad, con la lentitud de quienes son el peso del pueblo. Tazón de Hierro, que Caleb conocería por ese nombre recién después, caminaba con un bastón decorado con marcas que contaban historias en relieve. Sus ojos, huraños de tan claros, lo midieron sin malicia ni indulgencia. Se detuvieron un segundo en el collar de cuentas de la anciana, otro en el vendaje del forastero, otro en la cuerda ordenada a un lado. Contar en su oficio era un reflejo. Hablaron, entre ellos, bajo, con Nube Roja, con la anciana. A ratos señalaban el río, a ratos a los niños que ya dormían, uno con la boca abierta, rendido. En un momento, Tazón de Hierro se acercó lo bastante como para que Caleb distinguiera las arrugas alrededor de sus ojos. Levantó una mano y la dejó flotando en el aire, a la altura del pecho de Caleb. Era un gesto que preguntaba y afirmaba a la vez. ¿Eres el hombre del río? Caleb apoyó la palma contra la suya un instante sin empujar. Asintió. Joxila, dijo el anciano señalando a los niños. Vivos. Caleb buscó una palabra que mereciera ese intercambio. No la encontró en ningún idioma que conociera. Bajó la cabeza. Esperó. El campamento, que hasta entonces había sido trabajo y respiro, cambió de tempo cuando asomaron las primeras estrellas. Hubo comida repartida en cuencos, risas guardadas, y un círculo más amplio junto a la gran hoguera. Las sombras de los cuerpos se hicieron de una sola pieza con las de las varas de los tipis. Nube Roja invitó a Caleb a sentarse en el borde, ni adentro ni afuera. A su derecha los guerreros, a su izquierda las mujeres mayores, frente a él los niños, despiertos otra vez por el calor y la novedad. Un tambor sonó una vez no para comenzar un rito, sino para ordenar el silencio. Tazón de Hierro habló. No era una arenga, era el modo de quien pone piedras en fila sobre el agua para que todos crucen sin mojarse. Contó con palabras medidas lo que había ocurrido. La crecida, el islote, el forastero, la cuerda, la vuelta viva. No usó adjetivos. No los necesitó. Cuando nombró a los niños, un murmullo recorrió el círculo como un viento pequeño. Cuando nombró a Caleb, el silencio se hizo más denso, como si la noche pegara con resina al borde de cada sonido. Al terminar, el anciano dejó que el silencio respirara. Luego, Nube Roja se puso de pie. Miró a su gente primero, a Caleb después. Habló en su lengua, pero el tono y el cuerpo traducen mejor que un diccionario. Se tocó la cicatriz de la mejilla con un dedo, apenas, como si recordara otra agua, otra fuerza. Hizo un gesto hacia el río. Luego, acercándose al borde del círculo, estiró la mano y tocó el hombro de Caleb con los nudillos, a la altura del collarbone,
como se tocara un caballo antes de ponerle la mano entera. Un reconocimiento sin exceso. Mañana, dijo al final, ya en inglés. Consejo. Hablamos. No era invitación, no era amenaza. Era una frontera dibujada con tiza en el suelo. Del otro lado, la decisión sobre lo ocurrido. Caleb asintió. Sabía de consejos, militares, de pueblo, de hombres que beben más de lo que pueden pagar y deciden sobre lo ajeno. Este olía diferente, a humo, a cuero mojado, a niños dormidos seguros. Tal vez por eso, en vez de la inquietud de siempre, sintió una quietud nueva. La anciana de las cuentas azules se acercó con una tira de cuero trenzado. Llevaba ensartadas 2 cuentas rojas, unidas por un hilo oscuro. Se la puso a Caleb en la muñeca, apretándolo justo. Él la miró confundido. Para recordar, dijo ella en un inglés rocoso, con una sonrisa que le arrugó todo el rostro. Agua, 2. Caleb tocó las cuentas con la yema de un dedo. Agua, 2. Había allí una aritmética que le hacía sentido. No las medallas que se cuelgan en las solapas, no los discursos con corneta, sino 2 vidas que pesan más que cualquier discurso. Miró a los niños. Dormían de costado, uno enroscado dentro del otro como cuando el río era solo un miedo muy grande y no un recuerdo. La noche avanzó. Uno a uno los cuerpos fueron soltando el día. Quedaron unos pocos cuidando el fuego y la orilla, por si el río tenía ganas de más. Nube Roja le indicó a Caleb un tipi bajo, junto a los caballos, donde habían extendido pieles secas. No era un lugar de honor ni de castigo. Era un sitio desde el que se ve la salida y se oyen los cascos. Le dejó también un cuenco con agua y un trozo de pan duro. Antes de apartarse dijo, «Toksha, hasta luego». Mañana. Caleb se acostó sin quitarse del todo las botas, por costumbre más que por necesidad. Escuchó los ruidos del campamento como un idioma nuevo. El crepitar, un estornudo, la risa breve de alguien que sueña, el galope apagado de un caballo que cambia de postura. Afuera, el Platt seguía su conversación con la orilla, pero ya no rugía, mascullaba, cerró los ojos con la cuerda seca enrollada cerca, el alazán a un suspiro de distancia, las cuentas rojas pesándolo justo en la muñeca. Pensó, no en voz alta, no con el lenguaje de los hombres, que quizás, solo quizás, la palabra necesario tenía el tamaño exacto de esa noche. Mañana habría consejo, palabras ordenadas, criterios, memoria. Hoy el campamento lo había permitido permanecer, comer, calentarse, tender su fatiga como una manta al pie de una cama ajena. Y así, entre el olor a salvia y cuero, a humo y lluvia, vieja, el forastero se durmió al abrigo de un pueblo que aún no lo aceptaba ni lo rechazaba, pero que había decidido mirarlo a los ojos antes de decir su nombre en voz alta. El capítulo terminaba con esa promesa, un fuego encendido y una silla vacía reservada por una noche para quien cruzó el río y volvió con algo más que su propia sombra. El amanecer en la pradera tiene una manera de desperezarse lenta. Primero una línea azul sobre el horizonte, luego un estallido rosado que enciende las puntas de las hierbas altas, después el canto insistente de las aves que anuncian que la noche con todo su peso ha sido derrotada. Caleb despertó en el tipi asignado con la espalda entumida, pero con la mente más clara de lo que recordaba en mucho tiempo. El olor a humo frío impregnaba sus ropas y la brisa que entraba por la abertura traía el murmullo del río, más sereno, como si la furia del día anterior hubiera sido solo un arranque de bestia cansada. Afuera, el campamento se movía en miletis tonis, armonía. Mujeres recogiendo utensilios, niños cargando leña, guerreros revisando monturas. Caleb se incorporó y salió, con el gabán todavía húmedo en los hombros. Su caballo alazán pastaba tranquilo, vigilado por un muchacho que lo acariciaba en el cuello como si fuera propio. Caleb agradeció en silencio aquel gesto. Los caballos son memoria viva y saber que el suyo estaba cuidado le dio un respiro. Nube Roja lo esperaba cerca de la gran hoguera apagada de la noche anterior. Vestía con más ceremonia que el día previo, pieles limpias, plumas que parecían recién cepilladas. Había en su porte una mezcla de juventud y de peso heredado. Sin muchas palabras, le indicó con la mano que lo siguiera. Caminaron juntos hacia el borde del campamento, donde se levantaba el tipi del consejo. Era más grande que los otros, sostenido por postes firmes y decorado con pinturas que contaban historias. Bisontes cazados, ríos que serpenteaban, figuras humanas con brazos en alto. Caleb se detuvo un instante al umbral. No sabía si debía entrar, si ese espacio estaba reservado a voces de la tribu.
Nube Roja lo notó y le hizo un gesto con el mentón, firme pero no autoritario. El mensaje era claro. Cruza. Eres parte de lo que se va a hablar. Caleb respiró hondo y se inclinó apenas antes de entrar. Dentro, el aire era denso con el humo de la salvia y del tabaco. El círculo estaba ya formado. 5 ancianos sentados en semicírculo frente al fuego central. Sus rostros eran mapas de arrugas. Cada línea una temporada de caza, una sequía, una batalla. Tazón de Hierro ocupaba el centro, con su bastón apoyado en la rodilla. A su derecha una mujer de cabello blanco recogido en trenzas, cuyos ojos oscuros brillaban con más juventud que su rostro. Era conocida como Lluvia Serena. A la izquierda otro anciano con la piel curtida como cuero viejo que se llamaba Oso, Durmiente. Los otros 2, más silenciosos, parecían absorber cada detalle antes de hablar. Caleb se sentó donde Nube Roja le indicó, un poco atrás, en el lugar de quien escucha. Los niños rescatados estaban allí también, arropados pero despiertos, con las mejillas encendidas de emoción. Ellos serían parte del relato, testigos vivos de lo ocurrido. El consejo comenzó con un silencio prolongado, un silencio que era rito y no descuido. Tazón de Hierro alzó la mano y habló en su lengua, lenta y grave. Caleb no entendía las palabras, pero comprendía el ritmo. Era la cadencia de quien invoca la memoria antes que el juicio. Nube Roja tradujo fragmentos para él con frases cortas. Dicen, el agua es espíritu, da vida, quita vida. No se lucha contra ella en vano, pero ayer, señaló a Caleb. Tú luchaste. El anciano continuó, y sus palabras, traducidas de cuando en cuando, fueron dibujando un cuadro. Recordó que muchos forasteros habían llegado en los últimos años, trayendo hierro, pólvora y engaños. Que los Sioux habían visto promesas incumplidas, tierras robadas, sangre derramada. Que el color de la piel de Caleb lo marcaba como enemigo en la memoria colectiva. Y sin embargo allí estaban 2 niños vivos gracias a que un hombre blanco había arriesgado lo que pocos arriesgan, la respiración misma. Lluvia Serena fue la primera en hablar después de Tazón de Hierro. Su voz era firme, con un eco que parecía venir de más atrás que su propia vida. El gran misterio, dijo, y Nube Roja tradujo, pone pruebas donde menos las esperamos. Este hombre podría haber seguido su camino. Podría haber mirado hacia otro lado como tantos. Pero eligió lanzarse al río. El agua lo golpeó, y él no se rindió. ¿No es eso lo que llamamos valor? Oso Durmiente bufó con un gesto, golpeando el suelo con su bastón. Valor, sí. Pero el valor de un forastero no borra el dolor que los forasteros han traído. Un acto bueno no lava 100 actos malos. ¿Qué pasa si mañana este hombre, con la misma mano que salvó, empuña un arma contra nosotros? ¿Qué dirán entonces? ¿Nuestras hijas, que lo vieron sentado junto al fuego? El murmullo recorrió el círculo. Caleb, aunque no entendía cada palabra, sintió el filo de la duda en el aire. Era un juicio justo. ¿Qué derecho tenía a recibir confianza por un solo gesto? Se obligó a mantener la calma. No defendió su acto con palabras. Lo defendía el recuerdo del agua en sus pulmones y de los niños en sus brazos. Nube Roja intervino. No con la impaciencia de la juventud, sino con una convicción que le nacía del pecho. Yo hablo por mis hermanos, dijo. Estaban en la boca de la muerte. Vi en sus ojos el río devorándolos. Este hombre los devolvió a mí. No porque le debiera nada a nuestra gente. No porque buscara recompensa. Lo hizo porque era lo justo. Eso no lo convierte en Sioux, pero lo convierte en hombre digno. Uno de los ancianos silenciosos habló por primera vez. Sus palabras fueron breves, y Nube Roja dudó un momento antes de traducir. Dice que los espíritus del agua lo habrían arrastrado si no hubieran querido que viviera. Si vive es porque debía ser testigo de algo. El fuego crepitó en medio del tipi, arrojando chispas hacia arriba como si acompañara el debate. Caleb se inclinó un poco hacia adelante, tomó valor y habló en inglés, con voz firme aunque no alta. No soy un santo. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. He visto hombres morir y no siempre los he podido salvar. Pero ayer no. Podía dejar que esos niños se ahogaran. Si no me lanzaba, hubiera llevado esa culpa el resto de mi vida. No pedí estar aquí. Solo hice lo que cualquier padre, cualquier hermano hubiera hecho. Las palabras traducidas por Nube Roja cayeron en el círculo como piedras en un estanque. Hubo un silencio largo. Oso Durmiente lo observó con cejas fruncidas. Lluvia Serena entrecerró los ojos como quien mide el peso de un corazón. Tazón de Hierro golpeó el suelo suavemente 3 veces con su bastón. Al fin, el anciano habló. El agua devora y también da vida.
Este hombre enfrentó al agua y devolvió vida a nuestra tribu. La memoria no se borra, pero tampoco debemos cerrar los ojos a lo que ocurre frente a nosotros. Si lo rechazamos, rechazamos también el acto que lo trajo hasta aquí. Lluvia Serena asintió. Oso Durmiente permaneció callado, pero bajó la mirada, aceptando sin rendirse. Los niños, ajenos a la solemnidad, se aferraban entre sí, sus ojos puestos en Caleb, como si esperaran que él entendiera su agradecimiento mejor que todos los discursos. Tazón de Hierro concluyó: no haremos promesas que no podamos cumplir, pero hoy decimos que este hombre actuó con valentía y que su nombre debe quedar en nuestra memoria por ese acto. No será uno de nosotros, pero tampoco será olvidado. El consejo terminó con un murmullo de aprobación. Los ancianos se levantaron, despacio como montañas que retoman su peso. Caleb se inclinó en señal de respeto sin palabras. No sabía si había ganado algo, pero sí entendía que no había perdido la única cosa que importaba, la verdad de su gesto. Al salir del tipi, el sol brillaba más alto, dorando la hierba como si todo lo dicho adentro hubiera tenido eco en mientras el cielo. Nube Roja se acercó a Caleb, puso una mano en su hombro y dijo con un acento menos áspero que el día anterior: el consejo habló. Hoy eres bienvenido. Mañana veremos qué más dice el destino. Caleb asintió. No necesitaba más. En el horizonte, el río seguía corriendo, tranquilo ahora, como un gigante que ha decidido descansar tras un arrebato. Y mientras el campamento retomaba sus labores, Caleb comprendió que lo que había ocurrido en aquel tipi no era solo un juicio sobre él, sino una grieta en el muro que separaba dos mundos. Una grieta pequeña, sí, pero suficiente para que entrara un rayo de luz. La noche descendió sobre la pradera con un peso solemne. El cielo despejado parecía un manto de terciopelo azul oscuro sembrado de estrellas, tantas que Caleb sintió vértigo al mirarlas. El campamento se recogió en torno a la gran hoguera, no como en los fuegos de cada día, sino con un orden especial, como si todos supieran que algo distinto iba a suceder. Caleb había vivido muchas ceremonias en su vida: desfiles militares con corneta y bandera, sermones de iglesia donde los hombres inclinaban la cabeza sin sentir del todo lo que escuchaban. Pero aquella preparación era diferente. No había pompa, había silencio, expectación, un murmullo bajo de cánticos que parecían nacer de la misma tierra. Nube Roja lo buscó en el borde del campamento, donde Caleb había estado acariciando el cuello de su alazán, encontrando en ese gesto un refugio contra la incertidumbre. El joven guerrero se plantó frente a él, erguido, con el rostro iluminado por la luna. «Ven», dijo en inglés. Su voz no admitía discusión, pero tampoco imponía miedo. Avanzaron juntos hacia el centro. A cada paso, Caleb sentía que el suelo lo observaba. El círculo de hombres, mujeres y niños se abría, permitiéndole pasar. Todos tenían la mirada fija en él, no con hostilidad, sino con un escrutinio profundo, como quien busca leerlo. Invisible. Al llegar al fuego, Tazón de Hierro se levantó apoyado en su bastón. El anciano tenía la voz quebrada por los años, pero cada sílaba resonó como piedra lanzada en un estanque. Habló en lengua sioux, y Nube Roja tradujo con cadencia solemne. Este hombre, nacido lejos, de piel distinta, arriesgó su vida contra el río. Lo hizo sin pedir nada, sin esperar recompensa. Nuestros hijos viven porque él no temió a las aguas. Ningún forastero ha recibido jamás honor en este pueblo. Pero hoy, los espíritus y la memoria dicen que lo merece. Un murmullo recorrió el círculo. Algunas cabezas asintieron, otras se inclinaron con duda. Caleb tragó saliva. No había esperado aquello. Si por él fuera, se habría conformado con seguir su camino al amanecer. Pero comprendía que no podía huir de lo que estaba ocurriendo. Anciana Lluvia Serena avanzó hacia él con paso lento pero seguro. Llevaba en las manos un collar de cuentas rojas y plumas de águila, brillante a la luz del fuego. Caleb reconoció el peso simbólico incluso antes de que lo explicaran. Había visto a guerreros portar adornos semejantes después de grandes gestas. No eran baratijas, eran la memoria hecha objeto. Los niños rescatados fueron llamados al centro. El mayor, serio como un adulto, tomó el collar de las manos de la anciana. El pequeño, que ya sonreía de nuevo después del trauma, lo ayudó a sostenerlo. Juntos se acercaron a Caleb. Con torpeza dulce, alzaron los brazos y colocaron el collar sobre su cuello. El campamento guardó silencio absoluto. Caleb sintió el roce de las plumas en su pecho, el peso ligero pero inmenso de las cuentas. No supo dónde mirar.
Los ojos se le humedecieron, no por el humo de la hoguera, sino por una emoción que no recordaba haber sentido desde hacía décadas, la de pertenecer, aunque fuese por un instante. Nube Roja se levantó entonces, erguido, como si el viento mismo lo sostuviera. Se acercó a Caleb y habló, primero en su lengua para que todos escucharan, y luego en inglés, para que el forastero entendiera. Eres enemigo por tu piel, pero hermano por tu acto. Ningún forastero ha recibido este honor, porque ningún forastero lo mereció. Hoy lo llevas tú. No significa que seas uno de nosotros. Significa que cuando los espíritus cuenten esta historia, tu nombre se escuchará junto al nuestro. Pochoconte. Esas palabras golpeó suavemente el pecho de Caleb con el puño cerrado, un gesto de respeto entre guerreros. Caleb, tembloroso, replicó el gesto apenas tocando el pecho de Nube Roja. Fue un pacto sellado sin necesidad de más palabras. El tambor comenzó a sonar, lento, profundo, como el corazón de la tierra. Hombres y mujeres entonaron un canto grave, que hablaba de agua y de vida, de pruebas y de agradecimiento. Caleb no entendía las palabras, pero sí el espíritu. Cada nota parecía un hilo que lo ataba a aquel círculo humano. Se quedó de pie, con el collar sobre el pecho, mirando las chispas elevarse hacia las estrellas. En ese instante comprendió algo que nunca había sentido en ningún desfile ni sermón, que el verdadero honor no lo otorgan medallas ni discursos, sino la memoria viva de quienes saben que tu acto cambió el curso de su historia. Cuando la Tesientotse ceremonia terminó, los ancianos se retiraron lentamente y el campamento volvió a su calma. Caleb se sentó junto al fuego con los niños dormidos a pocos pasos y Nube Roja vigilante a su lado. Miró el collar, lo tocó con dedos temblorosos y pensó que nunca lo había buscado. Y sin embargo lo había encontrado. El río corría, no muy lejos, tranquilo bajo la luna, como si la furia de la víspera hubiera sido un recuerdo necesario. Caleb sonrió apenas. Sabía que al amanecer seguiría su camino, pero también sabía que en un rincón de la memoria Sioux su nombre permanecería. Ese era el honor impensado. No ser aceptado como uno más, sino ser recordado como alguien, que por un momento estuvo dispuesto a arriesgarlo todo para salvar lo que no era suyo. Y en ese acto encontró lo único que siempre había buscado, un lugar, aunque fuera fugaz, en la historia de los hombres.